Bien, 9:24 de la mañana. Continuamos en este Sol de los Sábados. Adelante, Stephanie. Señores, queremos extenderle una invitación a un corito verde. Si tenemos la producción por ahí, tenemos la imagen. Por favor, disfruta de un fin de semana increíble mientras aprendes sostenibilidad de forma fácil y divertida. La cita es el sábado 26 y domingo 27 de julio de 1 de la tarde a 9 de la noche en el Museo Trampolín. Ahí está la página web donde pueden obtener las boletas por un costo de 400 pesos y los menores de edad hasta los 12 años entran gratis. Ya saben, la cita es el próximo fin de semana, un corito verde. No va a ser en el Botánico, no, eso va a estar mutilado para esa época el Botánico. Ay. Bueno, tú bien señalaba Fernando sobre el tema del Jardín Botánico, que no se ha presentado finalmente la propuesta, ¿no?, que se presentará el próximo día miércoles. Pero ya hay una narrativa de parte del gobierno que supuestamente que la invasión va a ser mínima de un 0.01%. Ya está presuponiendo lo que ellos quieren plantear. Pero la verdad que yo pienso que el discurso que dio el ministro de la Presidencia en el propio Jardín Botánico, primero me pareció un poco burlesco que lo hiciera en ese escenario. Porque a raíz del silencio que ha tenido el gobierno, también se presta un poco para malinterpretación que utilice de fondo ese escenario. Y sobre todo porque independientemente de la propuesta que hagan, ya uno es consciente de que buscan habilitar carriles y no colectividad. Y los carriles, lamentablemente, aunque la gente no lo quiera comprender, visto desde el punto de vista técnico de las políticas públicas, de la movilidad y del transporte, los carriles son soluciones individuales. Los carriles no son soluciones colectivas. Claro, no me refiero al carril de la bicicleta que hicieron aquí en la Bolívar, bajo ninguna circunstancia, pero los carriles no son regularmente soluciones colectivas. Pero bueno, antes de continuar con ese debate, vamos a pasar con Benny Metz, presidente del CONADIS, que lo tenemos en la vía telefónica. Buen día, Benny. ¿Nos escucha? No lo escuchamos nosotros a él. Vamos a ver. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Ahora sí lo tenemos. Ok. Bien. Bueno, Benny, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Preguntarte sobre los avances del CONADIS esta semana. Pues vimos participaciones, sobre todo de cara al escenario presidencial, sobre los avances del CONADIS, y quisiéramos que tú compartas con nosotros los mismos. Buenos días, Yuri. Buenos días a todos los amigos que están en cabina. Y veo que tienen nuevo integrante en el día de hoy. Sí. Ya Stephanie Almonte y todos los amigos que están compartiendo el panel. Realmente el Consejo Nacional de Discapacidad, que tenemos dirigiendo alrededor de 6 meses en este año que iniciamos la gestión, hemos tratado de visibilizar la discapacidad en el país y por qué no hacer alianzas importantes con sectores nacionales, gubernamentales y privados, a los fines de llevar mucho más amplio la política de discapacidad, tal como establece la ley 513 de discapacidad, donde CONADIS es el ente rector que regula, da seguimiento y traza la política en el país. Y justamente esta semana se reunió el directorio nacional de CONADIS, un órgano que está compuesto alrededor de 32 instituciones, de la cual la sociedad civil tiene un 60% de la matrícula, a los fines de poder aprobar el borrador y primer Plan Nacional de Discapacidad del país. Estamos hablando que durante toda la historia democrática en el país, y después de somos también signatarios de la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, a partir del 2009 no teníamos un marco referencial general para trazar las pautas en ese sector. Habían los POA de la institución de CONADIS, estaba el PEI, que es un proyecto a 3 años, pero no había un plan a 10 años que involucre transversalmente a todas las instancias del Estado Dominicano, con 6 ejes fundamentales: el tema educación, el tema salud, el tema trabajo, protección social y accesibilidad universal. Son los aspectos que engloban lo que es esto, junto a la igualdad de derechos de personas con discapacidad, que es fundamental, el primer eje que estamos trabajando. Entonces, la presencia del ministro de la Salud Pública en esta asamblea, el viceministro Alexis Jiménez, en representación del ministro Auxiliar Cepaliza, porque estamos aquí en la presidencia, y así todas las instituciones del Estado que son parte de educación,
deporte, educación superior, también obras públicas, también Infotep, Intran y DGCET. Y efectivamente, el Ministerio de Trabajo también. Efectivamente, Julio, a partir de entonces salimos a socializar el plan con todos los sectores del Estado Dominicano, público y privado, a los fines de poder, en un plazo de 5 o 6 meses, total ya con el documento final, que entonces se llevará una reforma de la Ley 513 y trabajará para que podamos tener un marco referencial en esta política de discapacidad. Benny, Stephanie aquí. Benny, hablamos de un plan a 10 años, pero hablas de que nunca ha existido. Qué raro, porque un tema como la discapacidad es de igual importante como la educación, y sabemos que en educación sí existe lo que es un plan. También hay lo que es un plan nacional. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo viene de ti? ¿Estaba cuando la encontraste en folleto? Háblanos un poquito. Mira, como antecedente podemos decir que ha habido iniciativas muy importantes en gestiones anteriores, porque lo que quisimos al llegar a CONADIS fue dar continuidad a los proyectos que sí estaban funcionando, rescatar los que ya estaban en desuso, pero también vimos que no hay una articulación entre lo que hacían algunas instituciones del Estado en materia de discapacidad y el órgano central. Entonces decía, bueno, parecíamos que hacemos competencia entre nosotros, o estamos por mucha distancia. Veíamos iniciativas sueltas, muy interesantes, pero no estaba encapsulado hacia un horizonte que pudiéramos medir el impacto y la cantidad de personas que estamos llegando con discapacidad. Estamos hablando en el país, alrededor de 1 millón de personas viven con discapacidad. Estamos hablando más del 10% de la población dominicana. También pensar que de alguna manera hay mucha gente que tiene interseccionalidad, que tiene discapacidad y pobreza, madre soltera con niños con discapacidad, personas que viven en lugares vulnerables y distantes del país, que no tienen acceso a tecnología, que no tienen otro medio de vida que no sea que el Estado pueda dar la asistencia. Pero hay un grupo importante de personas con discapacidad que sí pueden tener vida independiente, vida propia, ser productivo. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos que no teníamos un marco referencial, entonces planteamos la creación de este plan y evidentemente fue aprobado en enero, la construcción del mismo, y primero hicimos un borrado al interno de CONADIS con los técnicos nuestros y consulta a algunos sectores para ahora socializar lo general. Y esa fue la visión que tuvimos, que les habla, y también el director ejecutivo, que discutimos y que asumimos, de que teníamos que tener y dejar un legado en este sector. Y por eso también, concomitantemente a este plan, que es mediano y largo plazo, estamos ahora en un acuerdo con el MAP, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública, para que todas las instituciones del Estado, 184 instituciones del Estado, tengan en su institución un espacio de inclusión y discapacidad para poder garantizar el 5% de empleabilidad que requiere la ley en la institución del Estado y un 2% en el sector privado. Y así otros proyectos que hemos hecho recientemente con alto costo, para que las personas con discapacidad que tienen otro tipo de situación de enfermedad, con el certificado de CONADIS, puedan acceder a los medicamentos de alto costo. Y así otros proyectos más que estamos haciendo en materia de educación, en materia deportiva, en materia cultural, en materia social, protección social. Entonces, eso es lo que estamos tratando, de que todas las iniciativas, no importa la institución que la haga, CONADIS esté participando y que de alguna manera esté en un plan para ver el impacto positivo en la población. Benny, rápidamente, precisamente te iba a preguntar sobre el nivel de ocupación que tienen las personas con algún tipo de discapacidad. Recuerdo que ministerios como el de Educación tenían planes para integrarlos, pero no sé si actualmente sabemos las cifras o los datos en virtud de ese esfuerzo que tú has hecho con el MAP. Y en segundo lugar, si el CONADIS ofrece algún tipo de cobertura para estas personas con discapacidad, ya sea para su enfermedad o para su condición, porque yo utilizo una frase de que en este país hasta morir se sale caro. Entonces, imagínese para una gente saludable que fallece y tiene una serie de gastos los familiares, ¿qué más no será para una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de cobertura de parte de CONADIS con estas personas. Mira, realmente nosotros tenemos 2 niveles de subsidio o apoyo económico a las familias directamente, para poderlo de alguna manera. Está la pensión tradicional solidaria, que cuando llegamos al CONADIS, la que otorgaba el Estado Dominicano en estos 4 años y medio de gestión, siempre era una cantidad importante. Sin embargo, la discapacidad solo salía de 50, 60 pensiones. Llegado nosotros, logramos 700 y tantas pensiones para que integrara la población que necesita el subsidio del Estado. Y por otro lado, entonces el Fondo Nacional de Discapacidad, que es una iniciativa de la primera dama, de Raquel Arbaje, vía Supérate se hizo el proyecto, tenía alrededor de 8,000 y pico de niños
En ese fondo, los 4.000 y tantos eran solamente de TEA, o sea, con población impactada. Pero nosotros en este año, ya en enero incorporamos 800 y pico, o sea, inmediatamente llegamos a que subimos a casi 9.000 y pico de niños con discapacidad que reciben subsidio, y ahora esta semana, lo digo aquí de primicia, entrarán 3.000 niños más al Fondo Nacional de Discapacidad. Entonces, ese proyecto, ese trabajo que hemos hecho es porque hemos aumentado casi 10.000 certificaciones que he entregado CONADIS en estos 6 meses de gestión, que casi equipara a lo que tiene históricamente certificado, que es un acto de nacimiento casi que le entregamos a las personas, donde dice qué tipo de discapacidad tiene y el grado de discapacidad que tiene, y con eso accede al fondo y a la atención. Evidentemente, estamos con el Consejo de Seguridad Social trabajando temas que tienen cobertura tanto de médica como último gasto, catastrófico y demás para personas con discapacidad. E igual anunciar que en una reunión que tuvimos en el Consejo de Seguridad Social, a una petición que hicimos a Salud Pública, ya se aprobó el catálogo de medicamentos para la población con TEA, para que tienen niños con TEA. Tiene una cobertura de medicamentos que antes no estaban cubiertos. Ahora va el Consejo para su ratificación, pero fue una petición de los sectores tarifines y así lo hizo Salud Pública, por lo cual vamos avanzando en cobertura médica, en cobertura de salud. Estamos trabajando el tema, por ejemplo, de vivienda para personas con discapacidad. Estamos trabajando el tema que tiene que ver con transporte para personas con discapacidad. Vamos a firmar un acuerdo con CONATRA, que es una de las centrales sindicales de transporte más importantes, con mayor influencia, para que en su parque vehicular incorpore una cantidad importante con rampa. Ya el TRAE tiene 100 autobuses con rampa para el sistema de transporte educativo, y así vamos trabajando por la OSA, con el metro, que hagan los ajustes razonables para que personas con discapacidad puedan tener una movilidad y accesibilidad a los lugares y su transporte de día a día. Francisco. Sí, Beni, saludos. Francisco Guillén de este lado. Mira, Un placer, Francisco. Gracias, Beni, para nosotros. La visibilización de las vulnerabilidades y de los problemas, y digamos que es uno de los primeros pasos para poder encontrar la solución, ¿verdad? Y para poder sensibilizar tanto institucional como socialmente. ¿Cuáles son las estadísticas actuales que maneja el CONADIS con respecto a las discapacidades que más abundan en la República Dominicana? ¿Cuál es la población a la cual CONADIS le presta mayor asistencia? ¿Es una población mayor adulta? ¿Es una población más joven? ¿Cómo se distribuye el trabajo del CONADIS y cuáles son las estadísticas que de manera general ustedes están manejando? Esa es la primera pregunta. E inmediatamente me gustaría saber si hay alguna política o alguna planificación que se esté haciendo para otorgar de alguna identidad, algún carnet o algún método de diferenciación a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, para promover políticas públicas especiales tipo transporte colectivo, descuentos en determinados establecimientos o servicios públicos. ¿Eso se está trabajando de alguna manera? Muy bien, ambas preguntas, Guillén. Te pudiera decir que la primera parte, justamente el plan contempla un levantamiento territorial de información, para no llamarle un censo, no solo para decir cuántos son, sino quiénes son y dónde están las personas con discapacidad. Y saber entonces identificar la situación que tienen discapacidad, porque te decía que en la certificación que entregamos nosotros de discapacidad es voluntaria. O sea, la gente no está obligada a sacarla. Claro. Ahora, por eso hemos logrado aumentar bastante, porque como trae consigo acceso a algunos beneficios del Estado y de otros sectores, no es menos cierto de que al ser voluntaria, la gente no puede, el levantamiento no se puede hacer tan abierto y tan amplio. Sin embargo, nosotros estamos desplegando un trabajo en territorio con Supérate, con Propet, con Gabinete Social, con el Ministerio del Interior de Policía, con el Ministerio de la Juventud, con todas las instituciones de salud pública que hacen operativo territorial. Ahí también levantamos data, más la jornada que hace CONADIS directamente de valoración de certificación, y la que incorporamos a partir de marzo se llama CONADIS para todos, que no solamente tratamos a las personas de discapacidad, sino su familia y su entorno. Entonces, por eso impactamos las comunidades. Ya llevamos casi 4.000 personas impactadas en Baní, La Romana, Santiago, el Gran Santo Domingo, y este mes vamos a San Cristóbal. Y efectivamente ahí seguimos Barahona, seguimos El Seibo, seguimos Puerto Plata. Entonces, ese recorrido nacional, a final de año, estamos tratando de llegar lo más cercano a 100.000
personas con discapacidad, que sería el 10% de la población certificada, pero también decirte que con el plan, entonces en estos periodos que corre el plan, sí hacer esa revisión territorial para saber cuántos son, como decía, y dónde están. Ahora decirte que de entrada, evidentemente, las personas dentro del espectro autista ocupan el 60% de las solicitudes que tenemos en CONADIS de certificación, de evaluación y del fondo, por lo cual pudiéramos decir, mayor prevalencia en este momento que estamos recibiendo en las personas con discapacidad cognitiva. En relación a la identificación, a pesar de que damos un certificado, al ser voluntario es obligatorio, pero justamente ese certificado que le abre las puertas para tú poder traer un vehículo adaptado sin pagar arancel. Tú adquieres una vivienda, la familia, de alguna manera, y no paga el 3% de la oferencia con esa certificación. Tú traes dispositivos de apoyo, muletas, andadores, sillas de ruedas eléctricas, son bastante costosas, tampoco pagas por traerlo. Entonces, eso es una objeción que da CONADIS para la importación y Hacienda la prueba para que las familias puedan cubrir algunas cosas, pero también para familias felices, tú puedes optar ahora con el certificado, el SENASA tiene programa de cobertura complementario, la entrega de cualquier tema médico tiene el certificado un valor. Entonces, sí, ahí puede ser. Con la Junta Central Electoral, estamos en la mesa ahora con la renovación de la cédula, se está discutiendo porque internacionalmente hay opiniones encontradas y varias corrientes de pensamiento de que si tú le marcas en la cédula de una persona con discapacidad, lo está estigmatizando. Por eso el certificado es voluntario. Pero otros plantean que es necesario, porque, por ejemplo, yo que participé apoyando en la situación de San Cristóbal, de la explosión, personas con discapacidad que tienen certificado, se da un tratamiento diferente a cualquier otra persona, no porque no se atiende al otro, sino que al que no tiene una discapacidad hay que tener mayor rigurosidad, o lo que pasó en el DIESET, por ejemplo. Entonces, eso para momentos de catástrofe, de situaciones de riesgo, es más importante. Entonces, hay una discusión y nosotros queremos que el sector, en la consulta que hacemos abierta, decida si vamos a identificar o no esa población. Sí, vamos finalmente, brevemente, con Ray y Fernando, que tienen una preguntita, pero muy breve, que tenemos otra llamada. ¿Sí? Benny, Ray González de este lado. Ay, hermano, un saludo. Un saludo, hermano. Un asunto, Benny, y bajando un poquito ya y saliendo de CONADIS, en términos políticos, el futuro de Benny, San Cristóbal, líder político de mucho arraigo, su padre también con muchas labores sociales. Bueno, Benny, San Cristóbal, soltó la candidatura a senador por un pacto electoral en el momento, bien hecho. ¿Cuál es el futuro de Benny? Porque Benny tiene un activo político de San Cristóbal. Tú sabes que Yuri es mi asesor político, pues tengo que ver que ahí me plantea. Sin embargo, sí, honorífico, hay que decirlo. Sí, claro. Sin embargo, y también baja en un chelo Bruno, el presidente me escucha, tú sabes que en este momento no se habla mucho de estos temas. Benny, pero ese honorífico es una falla tuya con Yuri. No. Bueno. Mira, la verdad es que yo pienso que en este momento, como decimos, hay que gobernar. Yuri hace unas aseveraciones, que tal vez no estoy totalmente de acuerdo con él, sobre la situación política, económica del país en la actualidad. Yo creo que debemos seguir aportando en cada trinchera que nos corresponde a nosotros. De alguna manera, sí, verdaderamente, en el 2026 hay que ya empezar a trabajar el tema partidario, la renovación partidaria. Estoy concentrado en eso, en participar dentro del PRM en una posición nacional, de alguna manera, y apoyar a algunos amigos que tienen intención de en esa renovación partidaria. Evidentemente, baja el volumen, pero creo que el presidente de la República debe ser presidente del partido, eso estamos todos contentos con ello, y después entonces vemos las demás candidaturas a nivel secretario, organización, vicepresidente y demás. Y en términos territoriales, evidentemente, San Cristóbal es nuestra plaza natural, nuestra natal ciudad, pero siendo que el senador actual, el alcalde, los diputados, hay una representación muy importante que de alguna manera corresponde a ellos seguir o trabajar en la parte local de representación, y nosotros desde el gobierno central las acciones en favor de San Cristóbal podrá llevar. Y yo lo he hecho desde la posición que he estado, que estaba en presidencia, en la parte deportiva, ahora en la parte de CONADIS, fue la segunda oficina que abrimos a nivel territorial. CONADIS solamente estaba en la capital y abrimos en Santiago y después en San Cristóbal. Hemos hecho jornadas casi en todos los municipios, donde tenemos un vínculo permanente de equipos que nos apoyan con el tema. Entonces yo pienso que de alguna manera habrá que ver, pero yo no tengo fijación en este momento ningún tema local, sino apoyar a los que están ya
ocupando y aportar a mi provincia desde cualquier litoral que esté. Como lo hago a nivel nacional, ahora mismo estoy entre Santiago y Moca, que tenemos un operativo en la zona, y así mañana estamos en Boca Chica, un equipo Tenazo, o sea, siempre estamos caminando. Pero en términos generales, yo siento que todavía hay que esperar un poco más, el llamado que hace el presidente a la prudencia, no hacer campaña pública Mientras abierta. tanto se está haciendo el trabajo, lo que usted quiere decir, eso es ¿verdad, importante. Sí, en lo que llega el día se está haciendo el trabajo. Entonces, finalmente, decir ustedes que yo asumo lo que el presidente planteó, de que la prudencia es importante, pero sí estoy concentrado en ayudar a algunos amigos que tienen intención y evidentemente muchos de ustedes saben que ya yo tengo el mío, entonces yo tengo que manejarme en ese escenario. ¿Tú sabes? Ya yo tengo Ya, el yo mío. sé, ya. Entonces, Está bien, está bien. El Está que bien. entendió, Gracias, entendió. muchas gracias. Gracias, Benny, el presidente del Gracias a Consejo ustedes, Nacional de Discapacidad. Gracias, Benny, hermano. Y eso que yo-